Bien, gracias hermanos por su paciencia y gracias por su constancia en permanecer para escuchar la palabra de Dios. Vamos a prepararnos para escuchar entonces el mensaje que esta mañana está a cargo de nuestro hermano Carlos Flores. Y hermano, concéntrese, prepárese, dispóngase en su corazón para que el Señor le hable. Le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Carlos. Bien, buenos días hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos da de poder leerles y pues no verles, ¿verdad? Pero sí leerles ahí a través de las peticiones que ya han expresado de oración, las cuales estarán siendo consideradas. También agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de poderle cantar también en esta mañana. Es un privilegio que tenemos como cristianos el cantarle a Dios, a ese Dios que adoramos, a ese Dios que servimos, y nos da mucho gozo que puedan ustedes acompañarnos. Pues como lo dijo el hermano pastor, vamos a prepararnos hermanos, estamos bien atentos y quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el capítulo número 19 de Juan, que es el capítulo que ya hemos estado abordando durante esta semana, y estamos recordando que casi estamos terminando este evangelio, estamos terminando ya de ver las últimas horas que preceden a la muerte, a la crucifixión de nuestro Señor, y posteriormente estaremos viendo acerca de su gloriosa resurrección y de todo aquello que sucedió después, cuando Él estuvo apareciéndose a sus discípulos y a muchos hermanos que lo vieron partir hacia el cielo y ocupar ese trono que le corresponde a Él como el único Dios que hay en este universo. Queremos, hermanos, que podamos abordar el tema. Juan capítulo 19, vamos a leer del versículo 16 al versículo 27. Esa es la porción de la escritura, que si bien el versículo 16 lo vimos desde el día jueves, pero vamos a verlo solamente como una pequeña pues introducción o conexión, si queremos verlo así, para poder abordar el tema de hoy. Versículos del 16 al 27. Vamos a darle lectura y quiero que ustedes estén atentos en su casa, hermanos, leyéndolo conmigo. Lo voy a leer y les invito a que podamos estar pues bien concentrados, ¿verdad?, en la lectura. Dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo, tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos a ver en esta mañana, hermanos, este proceso, estos pasos que llevaron al Señor Jesucristo hacia la cruz. Vimos las semanas pasadas y las clases pasadas o las predicaciones pasadas acerca de estos juicio express e injusto que hicieron contra el Señor, con tal, le levantaron testigos falsos con tal de condenarle. Vimos esa
audiencia que tuvieron con Pilato, estos judíos y líderes religiosos, los cuales no tuvieron compasión, fueron implacables contra la persona del Señor Jesús y le exigieron a Pilato el crucificarle. Notamos entonces el versículo 16 cuando dice que Pilato se los entregó a ellos, a los líderes religiosos, a aquellos a los cuales el Señor había venido. Bueno, lo rechazaron hasta el final en una incredulidad atroz que ellos presentaron contra su rey. Entonces lo entregaron para que fuese crucificado. Dice que tomaron a Jesús, el versículo 16, y le llevaron. Y el 17, haciendo ya la conexión directa con el pasaje de hoy. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Y en hebreo es la traducción de un nombre que es Gólgota. Y quiero darles un pequeño tema para que pueda usted ponerlo ahí, si lo gusta poner en la transmisión, o si lo quiere apuntar en alguna de sus libretas donde estamos llevando notas, que es bien interesante, hermanos, poder llevar notas porque eso nos ayuda a recordar y no se nos queda nomás en nuestra mente, que a veces las cosas se nos olvidan, ¿verdad? Entonces, el título de hoy es El camino de la cruz de Cristo es también nuestro camino. Ese es el título que tenemos para el día de hoy. El camino de la cruz de Cristo es también nuestro camino. Y si queremos nosotros armarlo así como en una preposición, en una pequeña frase también que podamos ver el día de hoy sería: porque Cristo, siendo el Señor, sufrió la cruz, nosotros como sus discípulos también la sufriremos. Entonces, eso, hermanos, es lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero invitarles a que podamos orar y así podamos poner esto en las manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos. Eres el único Dios que ha sido digno siempre de la adoración, de la alabanza, Señor. Gracias porque has sido bueno, tu justicia es perfecta y tus misericordias, Señor, son nuevas. Gracias, Señor, porque sin tu cuidado, sin tu protección, sin tu gracia, sin tu misericordia, sin todos esos atributos que compartes con nosotros, no solamente con tus hijos, sino con todo el mundo, no estaríamos aquí hoy. Gracias por tu soberanía, Señor, por tu omnipotencia, por tu omnipresencia, por ser el Dios todopoderoso, el cual controla todas las cosas, no solamente las creadas, todos los eventos, Señor, que suceden. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra. Pedimos que ella nos hable, que tu Espíritu Santo, Señor, que has dejado para que no quedemos huérfanos hasta tu venida, Él sea el que nos hable en esta mañana y quite toda cosa mala y todo pecado, Señor, que nos impida el poder tener esa comunión contigo. Rogamos, Señor, que tú nos hables hoy, así como lo has hecho a lo largo de la existencia de la humanidad, a través de esta revelación escrita que tenemos en la Biblia. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces llegamos aquí a un momento muy crítico, un momento de, algunos le llaman la pasión de Jesucristo, un momento en el cual Él está completamente entregado y completamente enfocado a seguir esta obra que su Padre le había encomendado. El apóstol Juan nos hace ver claramente la intención de Él de poderle manifestar y de poderle presentar a su auditorio a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y vemos nosotros que al Señor Jesús lo presenta el apóstol Juan hasta las últimas consecuencias antes de llegar a la cruz como el Hijo de Dios. Y vemos aquí que el Señor está llevando su cruz, una profecía que había sido escrita hacía muchos milenios y que mucha gente en ese momento en Jerusalén, sin saberlo, estaban viendo, como dice Lucas, este espectáculo. Y no era un espectáculo como de burla, y no debería de serlo así, aunque lo fue. Pero si nosotros podemos pensar, nosotros que estamos ya a más de 2000 años de este espectáculo, lo vemos como un espectáculo deplorable, un espectáculo que podríamos condenar nosotros, pero que fue necesario para que esto pudiera llevar al Señor a la cruz y para que Él fuera ofrecido como el único camino que podía salvarnos de la condenación. Entonces aquí, hermanos, vemos al Señor cuando abordamos el versículo 17, que Él va cargando su cruz, que sale de ese lugar del patíbulo, un lugar donde estaba siendo sometido a
a castigo, y donde está Pilato por ahí pronunciando este juicio y este castigo contra él, y donde es entregado. Ahí le crucificaron, dice el escritor, con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y esos dos versículos nos van a abrir el panorama para nuestro primer punto, hermano, que tenemos aquí en esta mañana. El camino de la cruz de Cristo es también nuestro camino, porque es un camino donde seremos despreciados. Es un camino donde seremos menospreciados, según este versículo 17 y 18. Noten ustedes cómo el Señor, siendo el Señor del mundo, siendo el Señor del universo, siendo el Señor de toda la creación, fue rechazado, fue despreciado, fue menospreciado. Y aquí vemos estas consecuencias. Dice que el Señor llevaba este madero horizontal cargado sobre sus hombros, y ese madero que pesaba muchos kilos, y era muy difícil de llevarlo, pero era necesario para el castigo de los criminales. Entonces, en ese sentido, al Señor Jesucristo también se le trató así, se le trató como un malhechor, se le trató como un criminal, siendo que Él no había hecho nada malo, no había injuriado a nadie, no había menospreciado a nadie. Antes bien, todo el testimonio de la vida del Señor Jesucristo había sido una vida perfecta, una vida santa, una vida apartada. Y el Señor Jesucristo, para que se cumpliese la profecía y para que pudiera ser ofrecido en sacrificio, bueno, Él es torturado, Él es flagelado, Él ahora va camino, después de haber perdido sangre, después de haber estado azotado y casi perder toda la hidratación de su cuerpo, ahora le toca cargar su cruz. Entonces, ese camino es un camino donde el Señor fue menospreciado, fue un camino donde fue tratado como el peor de los pecadores. Y para esto, hermanos, aquí no, Juan, al ser un evangelio que fue escrito, pues fue el último de los evangelios que fue escrito, pues ya omite algunos detalles que los otros evangelistas sí nos dan. Y nosotros podemos ver ahí que por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, donde se nos dice que todo esto fue un espectáculo, pero que también se nos dice que había un hombre por ahí llamado Simón de Cirene, que él iba pasando por ahí en esa procesión donde llevaban al Señor Jesucristo con ese madero cargado, al ver lo que estaba batallando con este madero debido a su peso y a la debilidad también de su cuerpo, algo que nos dice que el Señor era un ser humano completo. De acuerdo al auditorio al cual Juan les está escribiendo, quiere también darles a notar que el Señor Jesucristo era un hombre 100%, y por eso lo vemos aquí tan debilitado. Simón de Cirene pasa por ahí y él va llevando esa cruz hasta el lugar. Le ayudó, lo pusieron ahí para que pudiera ayudarle. Y esto, si usted ha visto alguna película de la muerte y la crucifixión de Cristo, pues se imagina la escena en su mente, ¿verdad? De esta persona que le ponen para que pueda él ayudarle. Es un camino donde seremos despreciados o menospreciados por el mundo, hermanos. Este camino de la cruz del Señor, así como Él fue. Como Él fue menospreciado y fue vituperado, se mofaron, se burlaron de Él, lo llevaron a la cruz. Bueno, es un camino que como creyente, si tú eres discípulo del Señor, también lo vas a llevar a cabo, vas a pasar por esas situaciones. El ejemplo, por ejemplo, de Simón de Cirene, de lo que les manifestaba ahorita, un hombre que le ayudó al Señor a llevar la carga. A veces nosotros hay cosas que nos pueden ayudar y nos van a refrescar el camino para poder seguir adelante en nuestra vida de cristianos, como cristianos, pero eso no nos va a evitar el sufrimiento que trae el ser discípulos del Señor, el sufrimiento que trae el poder manifestar testimonio acerca de nuestra comunión con Él, de alguna forma u otra va a tener y va a traer sufrimiento a nuestra vida. Piensa, hermano, usted en cuántas veces y de cuántas maneras ha sufrido por este camino que es el camino de la cruz del Señor. Un camino que el Señor nos alienta a todos los discípulos. Hemos visto que a lo largo de todo su ministerio el Señor tuvo algunos encuentros con algunos discípulos, los cuales algunos abandonaron el camino, pero había otros que sí le continuaron siguiendo y continuaron en su presencia. Pero el Señor nunca les manifestó y nunca fue su intención decirles que ese camino de la cruz al cual Él iba y al cual también sus discípulos iban a pasar, iba a ser fácil. El Señor nunca manifestó esa idea, sino que siempre les dijo que había que negarse,
que había que tomar la cruz y que había que seguirles. Esto involucraba una completa negación de nuestros derechos y privilegios que pensamos tener para poder nosotros enfocar en la persona y en la obra y en el carácter del Señor Jesús para servirle y obedecerle. Nosotros tendremos un camino sinuoso, un camino en el cual podríamos ser tratados como lo fue tratado Él, como el peor de los pecadores. Y usted ve ahí cuando dice el versículo 18 que fue crucificado, y que fue crucificado en el mero centro entre dos personas más. Estas dos personas que no nos ofrece Juan los detalles de quiénes eran, pero eran ladrones, eran malhechores. Bueno, el hecho de poner al Señor Jesucristo en el mero centro era una idea para que todos pudieran enfocarse de que Él era el peor. Que Él era el peor de estas tres personas que estaban ahí. Él era el peor de los pecadores, el peor criminal, el peor ladrón. Así fue tratado el Señor Jesucristo. Y si nosotros, hermanos, somos discípulos de Él, bueno, pues seremos también nosotros tratados. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, un apóstol que quizá en esta escena en Juan no está presente porque el Señor Jesucristo lo había profetizado unas horas antes, cuando decía que las ovejas iban a ser dispersadas, que todos le iban a dejar, que se iban a escandalizar. Y cuando Pedro dice, Señor, yo no me voy a escandalizar, yo mi vida voy a poner por ti. Bueno, ya que conocemos la historia en lo que terminó. No está el apóstol Pedro en este momento. Nosotros los que estamos de este lado ya sabemos que el Señor le restauró más adelante. Unos días más adelante, cuando Él resucitó, habló con Pedro y Pedro fue restaurado a la comunión con el Señor. Y escribe después, ya siendo anciano, más de 4 décadas después, escribe el apóstol Pedro estas palabras. 1 Pedro 2:21. Noten ustedes, un discípulo que prefirió, en vez del mundo, seguir el camino de la cruz de Cristo, aunque esto le involucraba el sufrir y el poner su vida en riesgo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa palabra también fue pronunciada por Cristo en este tiempo de la crucifixión, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El apóstol Pedro nos manifiesta también, después de haber sido ya entrenado, después de haber sido entregado completamente el camino de la cruz, que no importa que se burlen, que no importa que nos traten como los peores de los pecadores, mientras nosotros podamos seguir de frente ese camino que el Señor nos ha puesto, que no es fácil, es complicado, pero aquí dice que el Señor padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y si nosotros, hermanos, somos sus discípulos, si el Señor padeció, bueno, pues nosotros, si somos sus discípulos, también lo padeceremos. Entonces es un camino donde seremos despreciados, tratados como malhechores. Estemos preparados, hermanos, para esto. Quizá haya alguien que siempre esté en contra de nosotros, en contra de nuestras convicciones, de lo que creemos. Quizás se le hace locura que nosotros confiamos en el Señor, que creemos y que aún seguimos creyendo que Dios es bueno, cuando ellos dicen que Dios es malo, porque permite todo este tipo de situaciones. Estemos nosotros, hermanos, conscientes de siempre tratar de entender la Escritura, de pedirle sabiduría al Señor para poder hablar a esas personas que quieran menospreciarnos, que quieran tratarnos como malhechores, como los peores pecadores. Pero podemos nosotros también hablarles a ellos de esta esperanza que tenemos, y que del camino, si es el camino de la cruz, el que debamos de seguir, que aunque sea padeciendo, lo podamos hacer. Nosotros para esto hemos sido puestos, para que podamos seguir las pisadas del Maestro. Dice por ahí un corito muy antiguo, pero que también se cantaba: quiero seguir el andar
del Maestro. Y esto involucra que ese camino es difícil, es un camino de sufrimiento, de padecimientos. Pero si usted, hermano, se enfoca en que la persona que va adelante ya recorrió ese camino por nosotros, y la persona que va delante de nosotros y que ya está sentado en ese trono que le corresponde a Él como Dios, las cosas van a ser más llevaderas. Si nuestra mente y nuestro enfoque, nuestra visión está puesta en el autor y consumador de la fe, aquel que ya caminó ese camino sinuoso, aquel que ya fue expuesto al vituperio y a la muerte, pero que a través de eso Él nos puede dar la victoria. Considérese usted, hermano, un discípulo victorioso, aunque en este momento no lo alcance a ver todavía, pero recordemos que nuestra fe debería de crecer en vez de ir menguando. Muy bien, el camino de la cruz de Cristo es también nuestro camino, hermanos, porque es un camino donde se burlarán de nosotros. Sí, te van a tratar mal, sí vas a padecer todo el menosprecio, pero también hay gente que se burlará. Y hay gente que hoy en día, hermanos, se burla de las cosas de Dios. Hay gente que se burla de la vida de los demás. Hay gente que se burla de la Escritura, que es un libro que ya no aplica para nuestras vidas, que no debemos de utilizarlo porque es un libro que fue escrito en el pasado por hombres que eran pecadores, que solamente eran hombres sabios, pero que Dios no le escribió. Todo ese tipo de personas que se burlan de la esperanza que tenemos, que decimos que Cristo viene, ¿y dónde está tu Dios? Yo no lo veo que venga por ningún lado. Yo no veo que arregle esta situación que estamos pasando de este virus. Antes bien, ya hay otro virus más. Ya hay otra cepa de ese virus que ha estado matando a miles de personas. Entonces, está esa pregunta que nos hacen, ¿verdad? ¿Dónde está ese Dios en el que tú crees? Y nosotros, hermanos, aunque haya gente que se burla de nosotros, así como vemos aquí que Pilato lo hizo del Señor, como lo vamos a ver ahorita, es importante que nosotros recordemos que ese es el camino que necesitamos recorrer. El camino de la cruz es un camino en el cual seremos despreciados y menospreciados, pero es un camino también en el cual se burlarán de nosotros. Y aunque se burlen, hermanos, nosotros necesitamos permanecer firmes en esa roca, firmes en ese fundamento de la palabra de Dios, que nadie nos mueva. Pidamos sabiduría al Señor, pidamos nosotros esa confianza en Él, para que cuando vengan esos ataques, hermanos, podamos estar firmes. Noten ustedes ahí el versículo 19, cómo fue que lo trató el Señor. Fíjense, dice, escribió Pilato también un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y si complementamos este título con los otros títulos que se narran en los otros evangelios, diría, este es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos, puesto que había muchas personas, había multitudes grandes porque era una fiesta, la fiesta de la Pascua, y estaban preparándose para las demás fiestas que seguían. Dice que muchas personas vieron ese lugar donde Jesús fue crucificado, ya que estaba fuera de la ciudad y era un lugar muy transitable. Y el título estaba escrito en los 3 idiomas de aquel tiempo, en los idiomas más conocidos, como si ahorita estuviéramos hablando del español, del inglés y del chino, por ejemplo. Así estamos viendo nosotros, el hebreo, el griego y el latín. El hebreo, de toda la comunidad judía. El griego, el idioma de la cultura, el idioma de aquellas personas que querían conocer más, que querían saber más. Y el latín, el idioma de nada más y nada menos que la principal potencia mundial que gobernaba en ese momento, que era Roma. Y vemos nosotros cómo el Señor, Pilato, un hombre que entregó al Señor Jesucristo, supersticioso hasta más no poder, queriéndose deshacer de Él, se quiere burlar de Él y escribe un título, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y a pesar, hermanos, de que estaban burlándose del Señor y de que este título fue escrito por un hombre pagano y un hombre incrédulo, fue un título utilizado para que uno de los 2 ladrones que estaban a los lados del Señor Jesucristo conociera que Él era el Rey verdadero. Dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, escrito en tono de burla y en forma de burla. Bueno, un ladrón dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese ladrón conoció al Señor Jesucristo sin siquiera él haber hecho una obra por él. Simplemente al verlo sufrir, simplemente al ver su carácter, al ver la obra que él estaba llevando a cabo, le dice, no tienes ninguna culpa. Tú eres el Cordero perfecto. Tú eres el Cordero que está siendo inmolado por nuestros pecados.
Pero nosotros aquí estamos por lo que hicimos, porque fuimos ladrones, porque fuimos quizá homicidas, pero estamos recibiendo lo que merecemos. Pero tú no, porque tú no mereces esto. Eres el Cordero inocente, santo de Dios. Y todo esto le fue revelado a él con el simple hecho de poder ver al Señor Jesucristo ahí. Nunca le habían predicado, pero la mayor predicación era el ver el Evangelio cumplido al pie de la letra. Al Señor Jesucristo ahí clavado en esa cruz, su obra, su carácter fue suficiente para que este ladrón pudiera decirle: no has hecho nada malo, nosotros merecemos, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo entonces le contesta eso: sí, estarás conmigo en ese paraíso en el cual van estas almas que están confinadas en ese lugar sobrenatural, antes de que yo vaya y lleve cautivo a todos hacia el cielo. Entonces, hermanos, vemos nosotros cómo el Señor Jesucristo se burlaron de él. Pilato escribió este título en ese letrero que él llevó en la cruz, en el travesaño horizontal, para que después fuera clavado ahí en la cruz, y fue el motivo de burla y de escarnio de muchos, pero fue también la salvación y la esperanza de muchos más que pudieron verle. Dice el versículo número 20: y muchos de los judíos leyeron este título. Más adelante, en uno de la historia que vemos también aquí, vemos a un centurión que también conoció del Señor, cuando dice: verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces, hermanos, el camino de la cruz es también nuestro camino, porque es un camino donde se burlarán de nosotros. Dice el mismo apóstol Pedro. Vamos ahí a Pedro, y esta epístola de Pedro es muy, muy, muy bonita, porque nos habla acerca de estos sufrimientos que estaban pasando los hermanos, que estaban dispersos, pero sin embargo el apóstol Pedro les escribe esta carta para que ellos sepan que no están solos, sepan que esto es necesario, que pasemos por estas pruebas, por estas situaciones difíciles de burla, de menosprecio. Y dice 1 Pedro 3, del 14 al 17, dice así: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, y esta justicia es la justicia del Evangelio, hermanos, es decir, como discípulos del Señor, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Por tanto, no teman por ellos, no se turben, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es el versículo 15, ¿verdad? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es lo que les comentaba de aquellas personas que a veces vienen y nos echan en cara cosas que están pasando. Pero nosotros, la actitud del corazón y del espíritu que deberíamos de tener es esta: estar siempre preparados. Leamos nuestra Biblia, hermanos, estemos atentos a lo que dice Dios en la Escritura. Las veces que podamos tener enseñanza en la iglesia, en este caso les iba a decir, pues vamos a la iglesia, pero pues no estamos yendo ahorita, ¿verdad? Vamos a conectarnos ahí los martes, los jueves, si es necesario a veces los sábados o los domingos también. Los domingos que también tenemos el culto, pues hagámoslo, hermano, porque esto nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos crecer. Si usted puede hablar con uno de los hermanos que ha estado fiel los martes y los jueves conectado en las enseñanzas que hemos llevado a través de la Escritura, bueno, va a constatar que muchos de estos hermanos han crecido bastante en su fe, hermanos, y esto nos va a ayudar mucho a que podamos presentar defensa. Esto de presentar defensa es que tengamos algo que decir, no nuestra opinión, porque nuestra opinión no vale nada, pero sí lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, que esto lo vale todo, que es la mera palabra de Dios, es la esencia del corazón y del pensamiento de Dios. Y si nosotros como creyentes la conocemos, la inquirimos en ella, indagamos en ella, investigamos, escarbamos y podemos extraer estos tesoros con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, y la ayuda de los maestros que el Señor ha puesto en nuestras iglesias, nos va a servir de mucho para que podamos presentar defensa ante aquellos que quizá en tono de burla quieran hacernos flaquear en nuestra fe. Pero por eso le decía que tenemos que conocer, tenemos que tener una disposición en el corazón de siempre estar aprendiendo. Acuérdese de la preposición, ¿no? Porque Cristo, siendo el Señor, padeció la cruz. Nosotros como discípulos también la padeceremos. Y nosotros como discípulos significa que el discípulo siempre está aprendiendo.
nunca deja de aprender. El discípulo siempre quiere aprender y siempre quiere saber más y conocer más de lo que su maestro le está enseñando. Aquí dice, ¿están preparados para presentar defensa? Y aquí habla de la actitud del corazón, con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre para con estos que nos están atacando y reverencia ante lo que estamos diciendo. Recordemos que no es nuestra opinión, sino es la palabra de Dios, y debemos de hablarla con reverencia, no tergiversarla, no hacerla como un discurso o una forma de hablar con odio, sino tratar siempre de hacerlo con la mayor compasión y amor posible. Ante todo, el que demanda señal y razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores o los peores, dice, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Es difícil? Sí, lo sabemos, hermanos. Pidámosle a Dios en esta mañana que Él nos dé mansedumbre, que nos dé reverencia. Mansedumbre para con nosotros, reverencia para con su palabra, para que podamos nosotros ser discípulos que quieran caminar ese camino de la cruz. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, esa es la invitación que nos hace el Señor a través de las escrituras del apóstol Pedro. Continuamos ahí en el siguiente versículos, los siguientes versículos. El camino de la cruz es también nuestro camino, porque es un camino donde podemos ver las promesas de Dios que se cumplen. Y aquí, hermanos, cuando vamos avanzando, dice que hubo unos soldados que al haber crucificado a Cristo repartieron sus vestidos. Y esto es el cumplimiento completo y total de aquel salmo que escribió el rey David hacía más de 700 años, el Salmo 22, 18, que decía, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron sueltos. Se repartieron las sandalias, el vestido, la túnica y la cofia. Todas estas cosas se las repartieron, y la túnica interior, que era como si fuera la ropa interior de aquel tiempo, esta túnica la sortearon entre ellos a ver quién se quedaba con ello. Era costumbre entre los soldados romanos que cuando crucificaban a un ladrón o le daban muerte a una persona a través de este método de la crucifixión, bueno, era costumbre de poderse quedar con algo. Pero sin saberlo, ellos estaban ahí cumpliendo la escritura. Dice que así lo hicieron los soldados. Entonces, vemos nosotros cómo que este camino de la cruz, hermanos, es un camino donde podemos ver que las promesas de Dios hechas se cumplen. Y esto es verdad porque vemos aquí cómo una profecía escrita hacía muchos siglos la estamos viendo en cumplimiento aquí. Nosotros vemos que estas promesas que el Señor hace a lo largo de nuestra vida, y estas promesas las podemos nosotros encontrar y las podemos ver en la Escritura. Son muchas las promesas. Ahorita yo pienso solamente en una por el tiempo, pero ¿qué le parece la promesa que da el Señor a los discípulos cuando les dice antes de partir que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Qué les parece esa promesa? ¿Qué les parece esa promesa de que el Señor personalmente, de una forma personal, de una forma espiritual también, a través del Espíritu Santo que envió, nos acompañará a lo largo de todo nuestro trayecto, nos acompañará a lo largo de todo este camino en el cual nos vamos a enfrentar a tantas cosas que van a pasar, porque la vida del discípulo cristiano pues no es fácil, ¿verdad? Pero el Señor nos da estas promesas. Esta promesa que yo recuerdo de que Él nos acompañará, pues una promesa hermosa. Nosotros confiamos en que Él hoy aún está trabajando y lo seguirá haciendo. Va a llegar un momento en que vamos a verlo no de una forma orgullosa, no de una forma altiva. Cuando nosotros decimos que queremos ver al Señor cara a cara es para poderle agradecer, para poderle honrar con, no sé, pues quizá algo que sea ofrecido para nosotros, que podamos regresarle al Señor, y para poderle agradecer simplemente, si nos salieran las palabras, para agradecerle al Señor por su sacrificio, por lo que Él hizo por nosotros, por lo que ha hecho y está haciendo a lo largo de toda nuestra existencia, y lo que hace con sus discípulos y con su iglesia. Entonces, hermanos, esa es una de las promesas que el Señor no tarda en cumplir, y está cumpliendo, y va a corroborar siempre. También hay otra, por ejemplo, en el libro de Romanos, cuando dice Pablo que si Dios
es un Dios grande, es por nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Es un Señor que es el mismo Señor, el Señor de la tierra, del cielo, el creador del universo, que está con nosotros siempre. Entonces, hermanos, es un camino, el camino de la cruz, donde podemos ver sus promesas y podemos gozarnos en ellas. Hermanos, afiancemos nuestros corazones en todas las promesas que hallamos a lo largo de la Escritura. Y las podemos conocer si leemos la Biblia. Si no la leemos, pues va a ser muy difícil que la podamos conocer. Pero leamos la Escritura para que podamos conocer las promesas del Señor. El camino de la cruz, entonces, es también nuestro camino, pero es un camino donde nos comprometemos con Cristo. Y esto lo vemos en los últimos 4 versículos también que vemos ahí, cuando Juan habla acerca de unas mujeres. Estas mujeres, que parece cosa extraña, que solamente María, la madre de Jesús, Salomé, la mamá de Jacob, y María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, la cual el Señor había sanado de algunos demonios, eran 4 mujeres que estaban al pie de la cruz, siguiendo al Señor en este largo camino, en este camino de sufrimiento y de padecimientos hasta la muerte. Dice que Jesús las ve a estas mujeres ahí y pronuncia unas palabras muy interesantes. Mujer, he ahí tu hijo. Y este término que el Señor Jesucristo utiliza es contrario a lo que muchos podrían decir, que Él está menospreciando a su madre. No, en la antigüedad, en esta cultura del Oriente, del Medio Oriente, el decirle mujer a la madre era aún mejor, era aún más de mayor respeto hacia ella que el decirle mamá o el decirle madre. El decirle mujer, con el tono con el que el Señor se lo dijo, me lo puedo imaginar, le dice, mujer, he ahí tu hijo. Estaba un discípulo que habla ahí en tercera persona, que es el apóstol Juan, que es el que está siendo espectador de todo esto, y dice que él está con estas 4 mujeres, y le dice Jesús a María, al estar crucificado, le dice, he ahí tu hijo, y le dice al discípulo, que Juan, he ahí tu madre. Y me llama la atención la última frase que dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Eso quiere decir que este discípulo llamado el apóstol Juan se comprometió con el Señor para poder cuidar de su mamá. Hacía ya algunos años que José había muerto y ella era viuda. Los hermanos de Jesús no creían en él, como lo vemos en algunos pasajes de la Escritura y en Juan, cuando dice que y ni aún sus hermanos creían en él. Entonces el Señor confió más en la familia de la fe, en ese sentido. Confió más en dejarlo al cuidado de uno de sus discípulos, a su mamá, a su madre, que dejarlo con su propia familia, porque sabía que ella iba a necesitar ese cobijo y esa cobertura espiritual que solamente un verdadero discípulo del Señor, como lo era Juan, podía otorgarle. Entonces, ella no iba a quedar desamparada. Y Juan, por su parte, se comprometió con Cristo para poder cumplirle esta palabra. Imagínense, hay mucha gente que estando en su lecho de muerte, hacen algunas peticiones y las personas que los escuchan tratan de cumplir esa petición que hizo esta persona a punto de morir. Creo que el apóstol Juan también, al verle al Señor en esa situación, había muchas cosas que estaban pasando en su cabeza, en su corazón. No lo entendía, no entendía muchas cosas, era un discípulo inmaduro, pero más adelante lo iba a entender. Pero sí le quedaba claro que tenía que tomar esa palabra que el Señor había dicho y tenía que comprometerse con Él y tenía que cumplir esa voluntad que el Señor le había dado cumplir en esta frase. Entonces, el camino de la cruz, hermanos, que le esperaba al apóstol Juan, también vamos a enfocarnos también en él, es que era un camino sinuoso, un camino difícil, un camino de exilio, un camino de muerte, de mártir por causa del Evangelio. Y dice que él vivió comprometido con Cristo. Y recuerden que el Señor Jesucristo, cuando ya resucitó y que va con el apóstol Pedro y le dice, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, tú sígueme. El Señor Jesucristo sabía del compromiso del apóstol Juan hasta la muerte, al igual que sus otros discípulos. Pero fíjense hasta dónde llegó el compromiso de Juan, que fue el recipiente, el depositario, fue aquel en el que cayó en sus manos nada más y nada menos que el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro de la revelación de las últimas cosas y de las profecías, donde el apóstol Juan continuó y manifestó tener siempre ese compromiso
de un verdadero discípulo con el Señor. Hermanos, es un camino donde nos comprometemos con Cristo. Número 1, a proclamarle, como lo hizo Juan. Número 2, a seguirle como discípulos a pesar de las circunstancias. Número 3, a obedecerle, que es bienaventurado para nosotros que podamos hacerlo así y obedecerle. Y número 4, vivir para su gloria. Es decir, si complementamos estas 3 cosas, bueno, estaremos viviendo para su gloria. Entonces, hermanos, es importante que podamos notar hasta aquí el versículo 27, si usted pudo seguir, y espero que yo haya sido claro, podemos ver esas divisiones del camino de la cruz. Es también nuestro camino. Entonces recordemos estas cosas, hermanos, que nos van a ayudar. Sigamos entonces adelante con el estudio de Juan. Sigue ya la última parte de este sufrimiento del Señor ahí en la cruz, y esto pues los invitamos a que podamos seguirlo viendo entre esta semana, y espero que el Señor nos haya ayudado a entender esta parte del camino de la cruz, y podamos nosotros tomar esta palabra y pueda sernos de bendición y haya sido de bendición en nuestra vida. Que el Señor le bendiga. Damos tiempo a nuestro hermano. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por este tiempo de escuchar la palabra del Señor. Gracias, hermano Carlos, por compartirnos este mensaje hermoso en cuanto a la obra de Cristo se refiere. Qué importante es considerar el camino de la cruz en estas condiciones, en estos términos, donde no es algo que resultará en mal. Es una gloriosa bendición de ser parte de la familia del Señor, identificarnos con Él. Y como el Señor Jesucristo ha triunfado en la cruz, también nosotros hemos triunfado con Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por esa razón somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Así que, hermanos, este camino que nos toca como un privilegio, caminémoslo con gratitud al Señor en medio de las pruebas. Este camino, hermanos, nos lleva al lugar más glorioso, a su gloria, donde Él habita, para que donde yo estoy, dijo Cristo, vosotros también estéis. Pero mientras tanto, hermanos, recuerde que esto no es un castigo, esto es una bendición, porque a nosotros se nos ha concedido no solamente que hayamos conocido al Señor, sino que también padezcamos por Él. Y, hermanos, esta es la perspectiva bíblica de la vida cristiana cuando hablamos de cargar la cruz. Un privilegio que nos permite identificarnos con Él, sabiendo nuestro destino garantizado, glorioso, donde terminaremos también con Él en la eternidad. Gracias a Dios por esta palabra. Dios le bendiga, medite en ella y que el Señor le fortalezca por medio de ello durante la semana. Estamos despedidos, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros.